¿Están entendiendo la visión? Es decir, los que se quedaron delante del trono se convirtieron ¿en qué? En la sinagoga de Satanás. ¿Profesaban adorar a Dios los que estaban todavía delante del trono? Sí. Estaban arrodillados, dice, delante del trono. Y decían, Padre, danos tu espíritu. Y Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. Es decir, están bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Son los que no entraron al lugar santísimo, son la sinagoga de Satanás. ¿Están conmigo? Ahora, los que a sabiendas. Hay muchos, escuchen bien, hay muchos cristianos sinceros que aman al Señor que no conocen estas cosas. Y ellos no podemos decir que ellos están ahí recibiendo la influencia impía de Satanás. Pero los que a sabiendas han visto la luz y la han rechazado, se han convertido en la sinagoga de Satanás, o la Biblia también lo llama Babilonia. Ok, note lo que sigue. Aquí viene la parte más, la cosa más asustosa. Dice que oraban, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz, pero una luz falsa. Satanás se puede convertir, se puede transformar en ángel de luz. Y mucho poder, dice ella. Es decir, no era un cristianismo sin poder. Había luz aparentemente y había poder. Pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Ahora, la visión en primeros escritos termina allí. Pero descubrí que en la segunda edición que escribió la hermana White, le añadió un párrafo al final de la visión. Y la voy a leer ahora. Escuchen con cuidado. Vi a uno tras otro. ¿Qué significa la expresión uno tras otro? ¿Uno o dos o muchos? Muchos. Vi a uno tras otro de los que oraban a Jesús en el Santísimo. ¿Fue gente que entró con él al Santísimo? Sí, esta gente que entró con él. O sea, ¿son quiénes? Son adventistas. Porque no hay ninguna iglesia en el mundo que profese haber entrado al lugar santísimo con Jesús en 1844, sino la iglesia adventista. Usted le pregunta a un bautismo, a un bautista, ¿usted entró con Cristo santísimo en 1844? O a un católico, a un pentecostal o cualquiera, ¿qué es eso? Santísimo, 1844. ¿De qué estás hablando? Los que, aquí está hablando de gente que entró con Jesús al Santísimo. Porque dice, vi uno tras otro de los que oraban a Jesús en el Santísimo abandonar la compañía de los que estaban en el Santísimo e ir y unirse con aquellos que estaban ante el trono. ¿A dónde regresaron? Al lugar santo. Y dice ella, e inmediatamente recibieron la influencia impía de Satanás. Eso es lo que está pasando ahora en la iglesia adventista. Montones de personas que en algún momento entraron al lugar santísimo con Jesús, amaron las enseñanzas de la iglesia adventista, lo que se revela en el lugar santísimo, la ley, el sábado, el estado de los muertos, el juicio, la vida saludable, el espíritu de profecía que comenta sobre todo lo que significa el lugar santísimo. En un tiempo ellos entraron con Jesús y abrazaron todo ese mensaje, pero después de un tiempo lo abandonaron y se fueron a adorar como adoran los otros cristianos en el lugar santo. Eso es lo que está pasando ahora en la iglesia. Es decir, en 1844 encontramos nosotros la clave de lo que está pasando hoy en la iglesia adventista. Por eso uno consigue muchas iglesias adventistas. ¿Cuándo fue la última vez que
¿Usted escuchó un mensaje sobre la segunda venida de Cristo en la iglesia? O un tema doctrinal sobre el sábado, sobre cómo observar el sábado. O un sermón sobre el hecho de que Dios espera que nosotros por amor guardemos su santa ley. O un sermón a donde se usó el espíritu de profecía en el sermón. O un sermón sobre las grandes profecías de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. Prácticamente no se oye esto ya. O un sermón sobre normas cristianas, la vestimenta correcta, la música que honra y glorifica a Dios. Son cosas que ya no se tocan en la iglesia adventista. O muy pocas iglesias tocan esos puntos, porque nosotros hemos querido adorar como adoran las demás iglesias. Es realmente triste. Y todo se explica por esta visión que tuvo la hermana White. Ahora, permítame leerles lo que dice la hermana White en cuanto a la sinagoga de Satanás. Muy interesante. ¿Recuerdan que hablamos de la sinagoga de Satanás? Son los que se dicen ser ¿qué? Los que se dicen ser judíos y no son. En los últimos días representan a aquellos que dicen que son cristianos, pero que aborrecen. Aborrecen la ley de Dios. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. La hermana White dice que habrá dos doctrinas que van a sobrellevar a todo el mundo cristiano prácticamente en los últimos días. ¿Qué es? En primer lugar, el domingo como día de reposo, que es un ataque contra la ley. Y en segundo lugar, la inmortalidad del alma. Y la inmortalidad del alma se basa ¿sobre qué? ¿Sobre qué concepto? De que los muertos no están muertos. Usted no puede ser un espiritista si usted cree que los muertos están muertos. La doctrina falsa fundamental del espiritismo es que los muertos no están muertos. Ahora escuchen a la luz de esto, los dos errores, dice, la hermana White dice, los llama dos errores capitales del mundo cristiano. Yo pregunto, si el mundo cristiano entrara al lugar santísimo, ¿tendría estos dos errores? No. No, porque ¿qué está en el lugar santísimo? La ley. ¿Y qué más está ahí? El sábado. Y la doctrina del juicio enseña que los muertos no saben nada, porque ¿cómo va a empezar el juicio en 1844 cuando la gente supuestamente se murió y se fue para el cielo antes de eso, antes de ser juzgados? No tiene sentido. Es decir, por eso la hermana White dice que el lugar santísimo es los que adoptan y sostienen el mensaje del lugar santísimo serán protegidos de los grandes engaños finales de Satanás. Porque los grandes engaños finales de Satanás tienen que ver con las doctrinas que están en el lugar santísimo, la ley, el sábado, el estado de los muertos. Ahora fíjense lo que dice ella en cuanto a la sinagoga de Satanás, en armonía con la Biblia. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Esto está en Testimonios para los Ministros, página 16. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que ha estado tratando de hacer Satanás? Para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Yo les pregunto, ¿qué es lo que establece la diferencia entre el bien y el mal? ¿Cuál es la norma que distingue el bien del mal? La ley. ¿Adulterar es malo? ¿Y cómo saben eso? ¿Matar es malo? ¿Cómo lo saben? ¿Codiciar es malo? ¿Cómo lo saben? ¿Guardar el domingo es malo? Sí, porque la ley dice ¿qué? Sábado. Lo que distingue el bien del mal es la ley. Pero la sierva de Dios dice aquí que la sinagoga de Satanás está procurando desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia
y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. ¿Oyeron eso? Dice, por medio de ellos exaltar la traición y la apostasía como si fuera verdad y lealtad. En este tiempo del poder, el poder de su inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión que comenzó en el cielo contra Dios. ¿Qué fue lo primero que atacó Satanás en el cielo? La ley de Dios, que es un reflejo de su carácter. ¿Y saben qué arguyó? El diablo dijo, mire, los ángeles no necesitamos ley, porque nuestro propio corazón nos dice qué es bueno y qué es malo. Entonces no necesitamos un Dios que nos esté diciendo esto es bueno y esto es malo, porque nosotros somos seres desarrollados donde nosotros podemos por nosotros mismos decir qué es bueno y qué es malo. Procuró el ataque primero de Satanás fue en contra de la ley de Dios. Por eso no debe sorprendernos que el gran ataque del mundo cristiano hoy en día es en contra de la ley de Dios. Dice, no, la ley fue clavada en la cruz. No estamos bajo la letra, sino bajo el espíritu. Nadie puede guardar la ley. La carne es demasiado poderosa. Escuchen bien. Cuando una persona dice que no puede vencer el pecado porque la carne es débil, entonces usted está diciendo que la carne es más poderosa que el poder de Dios. Piénselo bien. Entonces usted está diciendo que la carne es tan poderosa que Dios no le puede dar la victoria sobre la carne. Y no estoy hablando de la carne de res ni nada de eso. Aunque también puede dar la victoria sobre eso. ¿Ustedes creen que Dios puede dar la victoria total sobre los deseos carnales? Si no cree eso, entonces usted no cree que Dios es suficientemente poderoso para hacerlo. Está diciendo que la carne es más poderosa que Dios. Y eso es lo que la gente no ve. Usted conoce ese texto que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice el texto? Todo lo puedo, menos vencer el pecado. En Cristo que me fortalece. No, Señor. ¿Qué significa la palabra todo? Todo. El pecado se puede vencer. La hermana White dice que toda herencia, toda tendencia heredada y cultivada se puede vencer. Y déjenme presentarles un punto. Hay muchos rumores por ahí de que el homosexualismo es, en cierto grado, hereditario. Y yo quiero decirles que yo creo que hay personas que nacen con la inclinación a la homosexualidad. Yo creo eso. Como hay niños que, según dice el Espíritu de Profecía, que nacen con la tendencia al alcoholismo. Los hijos, si tuvieron un padre que era alcohólico, es más probable que los hijos sean alcohólicos. Por herencia. Pero no por eso significa que los hijos tienen que ser alcohólicos. Porque ellos pueden escoger, por el poder de Dios, ir en contra de su herencia. Y lo mismo, si la homosexualidad hay esa inclinación, no es excusa para practicar el homosexualismo. Porque Dios puede dar la victoria sobre eso. Como puede dar sobre toda tendencia cultivada, que son las que nosotros alimentamos por nuestras decisiones de la vida, y también las hereditarias, las que recibimos nuestros padres. Todo se puede vencer por el poder de Dios. Si usted dice que no puede, entonces usted está diciendo que el poder de Dios no es suficientemente grande para darle la victoria. Usted está limitando el poder de Dios. Ahora, sigamos aquí. Segunda cita. Esta lamentablemente no está en español. Hay algunas citas en el libro que yo tuve que traducir. Y dicho sea de paso, algunas citas traducidas que tuve que retraducirlas. Porque algunas de las citas que se encuentran en los libros publicados es muy difícil entenderlas porque el lenguaje o es demasiado floreado o demasiado enredado. Entonces algunas citas ya traducidas yo
las puse de una forma más clara. Dice la hermana White aquí, escuchen bien, Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. La obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y el otro. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminen del corazón y de la vida. Bueno, tengo algunas otras citas aquí, permítame leerles solamente una más. Esta se encuentra en el libro Evangelismo, página 603. ¿Qué libro era, perdón? Eso es la Review and Herald, diciembre 4, 1900. Review and Herald es la revista adventista de aquella época. Diciembre 4, 1900. El otro es el que voy a leer ahora, Evangelismo 603. Escuchen cuál otra doctrina pertenece a la sinagoga de Satanás. Dice ella, la doctrina de la perduración de la vida consciente después de la muerte. Repito, la doctrina de la perduración de la vida consciente después de la muerte, de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos, no tiene fundamento en las Escrituras. Y sin embargo, esas teorías son afirmadas como verdad. Mediante esta doctrina falsa, se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma llevan cautivas a las almas. Y luego dice, Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos, utiliza toda clase de engaños. Así que, ¿cuál es la otra clase de engaño que usa Satanás? El espiritismo. La idea de que los muertos no están muertos. Yo pregunto, ¿cuántas iglesias del mundo enseñan estas dos herejías? Prácticamente todas. Prácticamente todas enseñan que cuando una persona se muere se va para el cielo, sí. Y fíjense qué interesante, yo nunca he visto un funeral cristiano donde dicen que el hermano se fue para el infierno. Dice, ay, nuestra hermana Julia está ya disfrutando del cielo. Entonces hagan una fiesta, pues. ¿Para qué lloran? Óigame, si es verdad que los muertos, una persona que tenía cáncer se murió y la gente está llorando y mire, yo he visto gente que se agarra del féretro y no quieren que lo entierren. Si es verdad que una persona se va para el cielo, entonces en vez de hacer luto, hagan una fiesta. Pues está disfrutando con el Señor, gloria a Dios. ¿No es así? Claro que sí. Pero la gente no hace eso, la gente cree que el familiar se fue al cielo. Y entonces la hermana White dice que, escuchen bien, la hermana White dice, y nosotros los adventistas decimos, no, cuando venga un familiar, un supuesto familiar y se me aparezca, yo sé que los muertos no saben nada. Hermanos y hermanas, nosotros no nos imaginamos cómo va a ser ese engaño de Satanás. La hermana White dice que la falsificación será perfecta. La misma voz, los mismos ademanes, información que solo Satanás sabría de esa persona, fuera de esa persona misma. Y van a aparecerse. Y dice, la falsificación será perfecta. Y dice ella que se le va a aparecer especialmente a los adventistas. Primeros escritos 87 y 88. Y dice que cuando los adventistas empiecen a decir, no, yo como que no creo eso, entonces dice que va a apelar a los sentimientos y a las emociones.
Por ejemplo, si una mamá va a decir, ay hijo, soy yo, ¿cómo me vas a rechazar, mi hijo? Te quiero mucho. Un engaño impresionante. Y luego los espíritus van a decir, tú no creías que los muertos eran capaces de aparecerse, ¿verdad? Pero ¿acaso tú no conoces el ladrón en la cruz? Se fue con el Señor. El ladrón en la cruz se fue para estar con el Señor ese mismo día. ¿Y acaso tú no sabes que el Lázaro se fue al seno de Abraham cuando se murió? ¿Y acaso la Biblia no dice ausentes del cuerpo y presentes con el Señor? ¿Y acaso no habla de las almas debajo del altar y los muertos que están parados delante de Dios? Y aquellos que no han estudiado estos pasajes de la Biblia y no tienen una respuesta, se los llevó la corriente. Nosotros tenemos que entender. La hermana White dice que los adventistas tienen que conocer cabalmente la doctrina del estado de los muertos. Y no estoy hablando, ay no, yo emocionalmente, ay sí, yo sé que los muertos no saben nada. Eso no vale de nada. Porque Satanás puede apelar a las emociones y a los sentimientos. La hermana White dice que tenemos que tener el conocimiento suficiente para decir, te veo, te oigo, te siento. Pero la palabra de Dios dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Chao contigo en el nombre de Jesús. Amén. Es importante conocer las doctrinas. Y hoy en día poco se predican doctrinas. El problema es más grande que estilo de culto. ¿Están entendiendo eso? El problema es más grande que tambores o no tambores. Claro, hay otras cosas con los tambores y con las síncopas y eso. Los músicos han hecho muchos estudios, pero esos son síntomas. Se cree, por ejemplo, que tenemos que usar títeres para transmitir el evangelio. Grow up. Títeres son para niños. Pero los adultos debemos poder abrir la Biblia y entender la Biblia sin marionetas y sin shows de magia y sin mimas. Oiga, la mima lo que hace, ¿sabe lo que es una mima, verdad? Donde la gente hace mimics, sí. Y yo digo, pero ¿por qué confundir el evangelio? Y yo tengo que forzar mi mente para entender que están mimando. Cuando la Biblia es tan clara. ¿Y por qué razón yo tengo que mirar un drama bíblico? ¿Por qué no leerlo como está escrito en la Biblia? ¿Por qué no usar nuestra imaginación? ¿Por qué no ir directamente al texto bíblico que es inspirado por Dios? Todas estas prácticas han venido a la iglesia adventista del mundo protestante. Ninguna de estas prácticas se originó en la iglesia adventista. Las hemos importado a la iglesia adventista, incluyendo la música. Es decir, que todas estas prácticas son síntomas. Nos hemos ido del lugar santísimo y hemos perdido el enfoque de nuestro mensaje y hemos perdido cuál es nuestra misión. Uno le pregunta a un pastor, ¿cuál es nuestra misión? Traer a la gente a los pies de Cristo. Eso dicen todas las iglesias. ¿Acaso todas las iglesias no dicen que vamos a predicar el evangelio de Cristo? Claro que sí. Si nosotros nada más vamos a predicar el evangelio como lo predican las otras iglesias, pues entonces cerremos nuestras puertas y unamos nuestras fuerzas con ellos. Pero nosotros tenemos un mensaje especial para preparar a un mundo para mantenerse firme en los engaños que tiene planeado Satanás. Y Satanás lo sabe. Y por eso nos ha extraviado de nuestro mensaje y también nos ha extraviado de nuestra misión. Hemos llegado a concluir que la misión es bautizar un montón de gente. Nuestra misión es proclamar los mensajes de los 3 ángeles, la verdad presente en cuanto a lo que está haciendo Jesús en el santuario y todas las verdades que se revelan ahí para preparar a un pueblo para mantenerse firme en el tiempo de angustia cual nunca fue en la historia del planeta Tierra. Ni nos imaginamos cómo hacerte. Si tú basas tu experiencia sobre tus emociones, en ese momento vas a caer así, facilito. Mientras que si estás edificado o edificada sobre la palabra sólida de Dios, no te va a poder sacudir ni un terremoto. Ahora escuchen lo que dice la sierva del Señor. Esto se encuentra en el conflicto de los siglos 488. Escuche, el hermano White explica lo que pasó en 1844. Dice, se hizo cuanto se pudo por conmover su fe.
es decir, la fe de los que aceptaron el mensaje del del clamor de medianoche, el mensaje de 1844, dice que muchos hicieron cuanto pudieron para conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca en el cielo. Y que al aceptar la verdad relativa al santuario celestial, envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Básicamente lo que está diciendo es que si en la tierra había un santuario terrenal que tenía el arca y la ley dentro del arca, y esa era una copia del celestial, el celestial también debe tener un lugar santísimo, también debe tener un arca, dentro del arca debe estar también la ley y en el centro de la ley debe estar el sábado. Luego sigue diciendo, en esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Es decir, la oposición era porque la gente no quería aceptar la ley y el sábado. Sigue diciendo, escuchen bien, los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. ¿Cuál puerta es la que querían abrir? La del lugar santo. ¿Y cuál es la que querían cerrar? La del lugar santísimo. Y eso está pasando hasta el día de hoy. Hay adventistas que están tratando de cerrar la puerta del lugar santísimo. Y están procurando abrir la puerta del lugar santo para regresar allá, para adorar como los que se quedaron ahí, que nunca entraron al lugar santísimo con el Señor Jesús. Ahora, hay varias cosas aquí que voy a saltar por la premura del tiempo. Ya les mencioné que cuando el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo, la iglesia adventista descubrió una serie de verdades, ¿no? Es interesante, poco después de 1844, nuestros pioneros descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente. ¿Por qué? Porque cuando entraron con Jesús por fe al lugar santísimo, vieron el arca y en el arca estaba la ley. Dice, ¿cómo es que la ley fue clavada si la ley está allá en el santuario? Y luego entonces siguieron estudiando la ley y encontraron el cuarto mandamiento. Dice, wow, el sábado todavía está vigente porque es un reflejo el terrenal, era un reflejo del celestial. Y en el terrenal estaban las tablas de la ley con el sábado, allá debe estar también el sábado. El sábado todavía está vigente. Poco después descubrieron la doctrina del sábado. Descubrieron la doctrina del estado de los muertos. Descubrieron la doctrina de la vida saludable revelada en el maná, el pote de maná. Es decir, todas las verdades distintivas de la iglesia adventista se descubrieron inmediatamente después de 1844, porque cuando entraron al lugar santísimo hallaron estas doctrinas especiales. Ahora, ¿saben ustedes? Les voy a presentar esto, es muy importante. El lugar santísimo en el cielo tiene allí la ley, el sábado, el estado de los muertos, la vida saludable. Todas esas cosas están reveladas en el lugar santísimo. Pero esas verdades necesitaban proclamarse ¿a dónde? Necesitaban proclamarse en la tierra. Ahora yo pregunto, ¿dónde está el mensaje en la Biblia a donde se proclama el mensaje del lugar santísimo en la tierra? Bueno, Apocalipsis el capítulo 10, en realidad el capítulo 10 no dice exactamente cuál es el mensaje, se habla de un librito abierto, ¿verdad?, que trae el ángel, pero ¿dónde se presenta más plenamente el mensaje del lugar santísimo? En los mensajes de los tres ángeles, en Apocalipsis 14. Vamos a mirar eso por unos momentos, tenemos todavía nada más unos 15 minutos. Lo que les voy a mostrar ahora es que los mensajes de los tres ángeles es la proclamación terrenal del mensaje del lugar santísimo celestial. ¿De qué valdría que Jesús entre al lugar santísimo
que se abra el lugar santísimo y se vea la ley, se vea el sábado y todas esas otras doctrinas distintivas de la iglesia y que nadie en la tierra lo sepa. Los mensajes de los 3 ángeles son la explicación terrenal del mensaje del lugar santísimo. ¿Qué dicen los mensajes de los 3 ángeles? Primero habla del evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y muchos adventistas paran allí y dicen, ve, nuestro mensaje es predicar el evangelio. No, nuestro mensaje no es predicar el evangelio, nuestra misión es predicar el evangelio. Porque en Apocalipsis 14, 6 y 7 dice sencillamente hay que llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ¿cuál es el mensaje del evangelio? Dice, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adora al Creador. Ahora, no tenemos tiempo de cubrir todo. Yo les animo de que en verdad consigan este libro. A la luz de lo que hemos estudiado va a ser mucho más fácil leer el libro ahora. Ya sea en inglés o consíganlo en español, dedíquenle una buena cantidad de tiempo al libro, que tiene muchas notas al pie de página para explicar algunas cosas que no tenemos tiempo de cubrir aquí. Pero en realidad, en la Biblia, cuando se usa la expresión temer a Dios, casi siempre está conectada con la idea de guardar los mandamientos de Dios. Les doy un ejemplo, y solo un ejemplo, porque son muchos. Eclesiastés, el capítulo 12. Cuando el sabio termina el libro de Eclesiastés, él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Piensa en las 3 ideas: temer a Dios, guardar su ley y el juicio. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros esas mismas ideas en los mensajes de los 3 ángeles? Teme a Dios, dale gloria, la hora de su ¿qué? La hora de su juicio ha llegado. ¿Y adora a quién? Al Creador. Es interesante que en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, temer a Dios significa, y pueden leerlo, busquen en una concordancia temor. Todas las referencias a temor en lo que se respecta a Dios casi siempre va vinculado con amar a Dios y guardar sus mandamientos. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Es decir, la expresión temed a Dios está hablando de guardar su ley. Les doy un ejemplo de esto. Ustedes recuerdan cuando Abraham fue allá a la ciudad de Gerar, y parece que la esposa de Abraham era bien bonita, y era vieja pero bonita, porque para ese tiempo era vieja, y bien vieja era, pero oiga, como decimos en inglés, she was a looker. Y cuando llega a Gerar, Abraham dice, yo voy a llegar y el rey Abimelech me va a matar a mí y se va a quedar con mi esposa. Entonces le dice, ¿y saben cómo explica? Dice, tú tienes que decirle al rey de que tú eres mi hermana. Y luego dice, porque en este lugar no existe el temor de Dios. ¿Quiénes son los que matan? Los que no tienen el temor de Dios. ¿Tiene algo que ver el temor de Dios con guardar la ley, con el mandamiento no matarás? Y varias veces en la Biblia aparece esta expresión, no hay temor de Dios ahí. Es decir, no guardan la ley, por eso matan a quien quieren matar. Es decir, el mensaje del primer ángel trae nuestra atención a la ley. ¿Está eso en el lugar santísimo? Yo pregunto, ¿trae también a la mente este mensaje el sábado, el primer ángel? Sí, adoración. Adora al que hizo
el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel trae a colación la ley y el sábado. Sí, Señor. Y queda la expresión, darle gloria. Ustedes conocen los textos donde el apóstol Pablo dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestros espíritus o vuestras mentes, los cuales son ¿de quién? De Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo a gloria de Dios. ¿Tiene algo que ver nuestros hábitos físicos con glorificar a Dios? Varias veces el apóstol Pablo usa la expresión glorificar a Dios para hablar de cuidar el templo del Espíritu Santo. Ahí está la reforma pro salud. ¿Están viendo que los mensajes de los tres ángeles son la proclamación terrenal del mensaje del lugar santísimo? Está la reforma pro salud, está la ley, está el sábado. ¿Y qué del estado de los muertos? ¿El estado de los muertos también está ahí? Pues claro, porque dice la hora de su juicio ha llegado. El juicio comienza en un momento de la historia, lo cual significa que nadie puede haberse ido al cielo ni haberse ido al infierno en el momento de la muerte. Es más, cuando termina el mensaje del tercer ángel, fíjense lo que dice el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14:13. Inmediatamente termina el mensaje del tercer ángel, nos dice qué pasa con los muertos. Dice allí, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Y a dónde están esos muertos? Sí, dice el Espíritu. ¿Qué cosa? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras les siguen. ¿Qué están haciendo los muertos? Entonces, ¿cómo es que no están en el cielo alabando al Señor? El mensaje del tercer ángel termina y entonces se dice que los muertos están ¿qué? Descansando. O como dicen en otras partes de la Biblia, los muertos duermen porque están descansando. Fíjense, ahí mismo en el mensaje del tercer ángel está la idea de que los muertos reposan hasta el momento de la resurrección. Está también el estado de los muertos. Es decir, escuchen bien, las doctrinas que se encuentran en el lugar santísimo del santuario se proclaman en la tierra en los mensajes de los tres ángeles. Entonces yo pregunto, ¿qué es verdad presente? ¿Qué es verdad presente? La verdad presente es todo lo que tiene que ver con el lugar santísimo donde está Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús ahora? Está examinando las vidas de cada uno de sus seguidores. Y mañana en la noche vamos a hablar de eso en el culto. Está examinando la vida de sus seguidores. Y él uno dice, ¿pero por qué va a examinar la vida de sus seguidores? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dice que sigue a Jesús, pero son hipócritas. Y el propósito del juicio es Jesús revelar quién en verdad es de Él y quién no. Yo pregunto, ¿habrá muchos cristianos perdidos? ¿Acaso no profesaron el nombre de Jesús? Yo pregunto, ¿las 5 vírgenes fatuas profesaron a Jesús? ¿Tenían lámparas? ¿Tenían cierta medida de aceite? ¿Estaban esperando la venida del esposo? Sí. ¿Se salvaron? No. Porque eran cristianos hipócritas. Aparentaban una cosa y eran otra. Y mañana voy a traer a colación la parábola de los 2 deudores. Esa parábola es escatológica, tiene una dimensión final en la historia. ¿Te recuerdan la parábola? Había un hombre que debía una cantidad inmensa de dinero. Y según los eruditos que han estudiado esta parábola, dicen que él era un administrador de un individuo súper rico, y entonces él había robado dinero, básicamente. Había desfalcado dinero. Y entonces lo trajeron delante del rey para rendir cuentas. Y se descubrió que tenía esta deuda grande.
Y entonces, ¿qué dijo el rey? El rey dijo, véndanlo con su esposa, sus hijos y todo lo que tiene, para pagar la deuda. Y dice que este individuo se arrodilló delante del rey y le dijo, oh rey, rey, yo te pago, espera, dame tiempo, yo te pago. ¿Qué iba a poder pagar? Le debía 10,000 talentos. Necesitaba miles de años para poderlo pagar. No podía. Era una deuda impagable. Y por lo tanto, como clamó y lloró al rey y se arrepintió y confesó, el rey le dijo, perdonad la deuda. Oye, gloria a Dios. Así es el perdón de Dios. Pero yo pregunto, ¿puede Dios revocar su perdón? La mayoría de los cristianos dicen, una vez perdonado, siempre perdonado. La Biblia no enseña eso. Es más, la Biblia no enseña que Cristo perdonó todos los pecados en la cruz. En la cruz Jesús no perdonó, solamente perdonó los pecados de los que habían muerto antes de ese momento. Los que confiaron en Jesús y los que vinieron a Él en fe en el Antiguo Testamento a través del sistema de ceremonias del Antiguo Testamento, los que se arrepintieron y confesaron sus pecados, sacrificando el Cordero, cuando Cristo murió, esos pecados todos fueron perdonados. Pero no todos los pecados de toda la raza humana fueron perdonados en la cruz. Y siempre que yo digo esto, la gente se le abren los ojos. Si estaban durmiendo. Que Jesús no perdonó. Esta noche vamos a hablar de eso. Que Jesús no perdonó todos los pecados en la cruz. No. Jesús hizo provisión para perdonar los pecados. Depositó el capital en el banco. Pero uno tiene que reclamarlo. Y si uno no lo reclama y lo pone a la cuenta de uno, se queda endeudado. Eso, el mundo cristiano desconoce esta doctrina. Entonces, este individuo está gozoso, sale saltando de alegría. Dice, estoy perdonado, gloria a Dios, aleluya. Y sale, y recién salió, encuentra a un individuo que le debe 100 denarios. Y dice la Biblia que dice, págame lo que me debes. Y este dice lo mismo, ay, por favor, dame tiempo. Y otro, nada, págame. Y lo agarra por el cuello, dice, empieza a ahorcarlo. Págame ahora. Y dice, dame tiempo, nada de tiempo. Y lo mandó a echar a la cárcel. El rey escuchó lo que había pasado. Y mandó a llamar al que había perdonado, al que había sido perdonado grande. Y le dijo, ¿qué es esto que yo oigo de ti? ¿Yo acaso no te perdoné bien grande porque clamaste a mí? ¿Por qué tú no pudiste perdonar a esa deuda tan pequeña? Porque clamó a ti. Y lo echó a donde es el lloro y el crujir de dientes. Le revocó el perdón. Porque en realidad él no estaba arrepentido ni triste por su pecado. Él estaba triste por las consecuencias de su pecado, pero no del pecado. Porque si hubiera estado arrepentido del pecado, el perdón que recibió hubiera fluido a otros. Hubiera afectado cómo trata a otras personas. Pero el hecho de que el perdón entró, pero no salió, indica que en realidad su corazón no había sido transformado ni cambiado. Y le revocaron el perdón porque se abrieron los libros, se dejó ver que en realidad este individuo era un cristiano hipócrita. Y ustedes conocen también la parábola de los corderos y los cabritos. No solamente es el pecado de comisión, sino el pecado de omisión. Dios nos va a tener responsables no solamente por lo que hicimos que no deberíamos haber hecho, sino lo que deberíamos haber hecho que no hicimos. ¡Wow! El pecado de la negligencia. Aquellas veces que nos hemos encontrado con personas que deberíamos haber compartido el evangelio con ellos y desaprovechamos la oportunidad. Fíjense lo que le dice a los cabritos: ustedes van a ir al infierno preparados para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y no me dieron de comer. El pecado fue lo que no hicieron. Sed, no me dieron de beber. Hambriento, no me dieron comida. En la cárcel no me visitaron. Forastero y no me recogieron.
Eso, ¿y cuándo te vimos así? Si nosotros hubiéramos sabido que tú ibas a estar, te hubiéramos puesto un banquete. Además de eso, tú te fuiste al cielo en el año 31 y nosotros vivimos aquí en Texas en el año 2010. ¿Cómo íbamos a poder hacerte esto? Entonces Jesús dice, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Es el pecado de omisión. Y entonces, antes de eso habla con los corderos y le dice, yo tuve hambre y me dieron de comer. Sed me dieron de beber. Forastero me recogieron, desnudo me vistieron, hambriento y me dieron de comer. Y claro, ellos también lo hicieron espontáneamente, ¿verdad? Dice, ¿cuándo te vimos a ti, Señor, así? Nosotros no sabíamos que tú estabas en la tierra. Jesús va a decir, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. El cristianismo es práctico. Lo que se va a examinar en el juicio es la forma en que nosotros hemos tratado a otras personas. Si el amor que recibimos es el amor que damos. Porque si recibimos y no damos, en realidad no hemos recibido. ¿Y qué es lo que está esperando Jesús? Escuchen bien. Lo que está esperando Jesús, y este es el último punto porque el tiempo se acabó, lo que está esperando Jesús es que nosotros por su poder, por el poder del Espíritu Santo, limpiemos nuestras vidas aquí para que entonces Él pueda borrar el registro allá. Porque Él no va a borrar nada acá, a lo cual nos estamos aferrando aquí. Y hemos enfatizado tanto que Cristo está en el cielo purificando el santuario celestial de los pecados de la gente, que nos olvidamos de que para purificar los pecados allá hay que purificarlos por el poder del Espíritu Santo aquí. Porque Él no va a limpiar nada allá que no esté limpio aquí. El mundo cristiano no enseña eso. El mundo cristiano dice, ¡ay, la gracia de Cristo! Tú puedes seguir pecando. Con tal que tú lo confieses, tú sigues pecando hasta que Cristo venga. Ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía enseña un concepto tal. ¿Les quedó claro? Ahora, mañana tenemos 2 sesiones y mañana les voy a hablar de lo que está pasando en la iglesia adventista. Vamos a mirarnos en el espejo. Y digo, no, yo no digo, vamos a mirar a aquella iglesia en el espejo, como dicen algunos disidentes. Dicen, la iglesia adventista, esa iglesia es apóstata, en cambio yo no. ¿Ve? No vamos a hablar desde esa perspectiva, diciendo, no, la iglesia adventista es apóstata, allá ellos, no vamos a hacer eso, nos vamos a incluir todos en el problema, porque todos somos parte de la iglesia adventista. Lo que vamos a hacer es mirarnos en el espejo, para ver cómo quiere Dios que nosotros cambiemos. Ok, vamos a orar. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias, Padre, por el maravilloso mensaje que tú has dado a tu iglesia. Un mensaje que en realidad, si lo predicáramos, podría preparar al mundo para la venida del Señor Jesús. Perdónanos, Padre, por haber perdido el sentido y la dirección de nuestra misión. Perdónanos, Padre, por haber también archivado el mensaje. Ayúdanos, Señor, a recuperar el mensaje y a recuperar nuestra misión. Que tengamos claro por qué estamos aquí y qué es lo que tú quieres que tu iglesia haga. Te pedimos, Señor, que nos bendigas el resto de este día. Bendice la reunión de esta noche. Te ruego, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo en forma especial y marcada en este Congreso de Jóvenes. Acompáñanos, Señor, manda a tus ángeles que nos cuiden de todo peligro. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.